Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que nuestro querido Can Yaman, finalmente, ha decidido romper el silencio sobre una situación que ha estado rodeando su vida personal y profesional durante un tiempo, especialmente en lo que respecta a su relación y posterior distanciamiento con la talentosísima Demet Özdemir. Si eres fan de ellos o simplemente te interesa conocer los entresijos del mundo de las celebridades, quédate conmigo porque hoy vamos a desgranar la verdad tras estos supuestos ataques y la versión del propio Can. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre te traemos lo último y lo más interesante. Durante meses he especulado muchísimo sobre la supuesta tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que inevitablemente asociamos con el éxito de Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, una serie que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en una de las parejas favoritas del público. Lo cierto es que tras el fin de la serie y su posterior separación, han surgido rumores de todo tipo, desde distanciamientos profesionales hasta supuestas indirectas y pullas entre ellos, alimentando un mar de chismes y teorías en las redes sociales y los medios de comunicación. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Ha habido realmente ataques? ¿O es simplemente la narrativa que se ha construido en torno a ellos? Pues bien, la noticia bomba es que Can Yaman ha decidido poner fin a este silencio. En una reciente entrevista, o tal vez a través de alguna declaración que ha circulado con gran fuerza en los últimos días, Can ha querido aclarar su postura y, de paso, defenderse de ciertas acusaciones o interpretaciones que se han hecho sobre sus acciones y palabras. Y créanme, lo que ha dicho no deja a nadie indiferente, y promete arrojar mucha luz sobre un tema que ha mantenido en vilo a miles de seguidores. Según lo que hemos podido recopilar de fuentes cercanas y de la propia entrevista que ha generado este revuelo, Can Yaman ha negado categóricamente haber atacado a Demet Özdemir en ningún momento. Ha enfatizado con una seriedad palpable en sus palabras, que él siempre ha tenido un gran respeto por ella, tanto en el plano profesional como en el personal. Él recuerda con mucho cariño la etapa de Erkenzikuş, calificándola como un momento muy especial en su carrera y un proyecto que le dejó muchísimas satisfacciones y aprendizajes. Y por supuesto, no escatima en elogios al reconocer el talento indiscutible de Demet, la química que compartieron en pantalla y la conexión tan especial que lograron con el público. Una conexión que trascendió la pantalla y cautivó a audiencias de todo el mundo. De hecho, ha expresado que el éxito arrollador de la serie fue, en gran parte, gracias al arduo trabajo en equipo y a esa conexión tan palpable que ambos supieron transmitir, un factor determinante para que los personajes de Can y Sanem calaran tan hondo en el corazón de los espectadores. Entonces, si Can lo niega de forma tan rotunda, ¿de dónde vienen estos supuestos ataques? Can Yaman sugiere con una dosis de pragmatismo, que en muchas ocasiones, las palabras o acciones son sacadas de contexto, malinterpretadas o directamente inventadas por ciertos medios de comunicación o personas con intenciones poco claras, quizás buscando generar polémica o aumentar su audiencia a costa de la imagen de los demás. Él ha mencionado que como figura pública, está acostumbrado a ser el centro de atención, algo inherente a su profesión, y que a veces esa atención se traduce en rumores infundados que terminan perjudicando su imagen y, lo que es peor, la de las personas con las que ha compartido proyectos importantes y que en su momento fueron parte de su vida. Ha explicado con detalle que tras finalizar Erkenzikuş y tomar caminos separados, él ha continuado con su carrera, aceptando nuevos proyectos, algunos de ellos de gran envergadura en Italia, donde ha ganado una popularidad tremenda y ha demostrado su versatilidad como actor. Demet, por su parte, también ha seguido adelante con su exitosa carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Ambos son profesionales talentosos que buscan crecer y evolucionar en sus respectivas trayectorias. Y como él mismo señala, es completamente normal que al tomar rumbos diferentes, las dinámicas cambien, las prioridades se redefinan y las interacciones se vuelvan menos frecuentes. Pero, según Can, esto no significa de ninguna manera que exista animosidad, resentimiento o, mucho menos, algún tipo de ataque. Una de las cosas que más se ha rumoreado y que ha generado mayor debate en las redes sociales es sobre comentarios que Can habría hecho sobre Demet en relación a su nivel de inglés, o sobre su supuesto interés en proyectos internacionales, insinuando que Can la habría menospreciado en estas áreas. Can ha desmentido rotundamente estas afirmaciones,
asegurando con vehemencia que él jamás ha criticado ni menospreciado las habilidades, tanto lingüísticas como profesionales, de Demet. Al contrario, siempre ha admirado su profesionalismo, su dedicación y su talento innato. Él ha recalcado con firmeza que su enfoque está en su propio crecimiento profesional, en la calidad de los proyectos que elige y en su desarrollo como artista, y que, sinceramente, no tiene tiempo ni interés en dedicarse a hablar negativamente de sus colegas o a participar en polémicas vacías. Además, y este es un punto que Khan ha querido subrayar con especial énfasis, él ha explicado que él mismo ha sido víctima de una campaña de desprestigio en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Ha sufrido ataques personales y profesionales que han intentado empañar su imagen, distorsionar su personalidad y generar una percepción negativa de él ante el público. Por eso, cuando se le pregunta sobre Demet, su prioridad es defender la verdad, aclarar los hechos y evitar que se sigan creando narrativas falsas y dañinas que perjudiquen a ambas partes. Él entiende perfectamente que la audiencia tiene un gran cariño por la pareja que formaron en la serie, y que puede ser difícil para algunos espectadores aceptar que las cosas hayan cambiado, que la ficción sea ficción y la realidad sea otra. Sin embargo, la realidad es que son dos personas que, tras compartir un proyecto exitoso, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras de forma independiente. Khan Yaman ha sido muy claro al decir que su relación con Demet, en su momento, fue una experiencia importante y significativa, un capítulo valioso en su vida, pero que forma parte del pasado. Ahora él está enfocado en sus proyectos actuales, en consolidar su carrera internacional y en su futuro profesional. Y lo que menos desea es que se le vincule constantemente a polémicas innecesarias o que se le atribuya la responsabilidad de supuestos conflictos o tensiones que, según él, simplemente no existen. Él ha sido enfático en que el respeto mutuo es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional, y que él siempre ha actuado con respeto hacia Demet y hacia todos sus compañeros de trabajo, tanto en el set como fuera de él. Una de las claves que Khan ha querido transmitir en esta intervención es la importancia fundamental de la comunicación directa y honesta. Él cree firmemente que muchos de los problemas y malentendidos que surgen en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, nacen de la falta de comunicación, de la censura de la información o de la exageración desmedida de los hechos por parte de terceros, sean medios de comunicación o opinadores en redes sociales. Por eso su decisión de hablar ahora, de romper este silencio prolongado, es precisamente para poner fin a las especulaciones, a los rumores sin fundamento y para aclarar su propia versión de los hechos, de forma clara y transparente. Él prefiere ser transparente y abordar los temas directamente, en lugar de dejar que los rumores campen a sus anchas y generen un daño irreparable. También ha reflexionado sobre la inmensa presión que ejercen las redes sociales y los medios de comunicación sobre las celebridades en la actualidad. Ha confesado con una sinceridad que llama la atención, que en ocasiones, la cantidad de información, comentarios, juicios y opiniones que se generan en torno a su vida personal y profesional es abrumadora y francamente difícil de gestionar. Y que es un desafío constante para cualquier persona, por muy fuerte que sea, mantenerse al margen de todo ese ruido mediático y esas presiones externas. Sin embargo, él ha trabajado arduamente en fortalecerse emocionalmente, en desarrollar una coraza ante las críticas destructivas y en enfocarse en lo que realmente importa, su carrera, su bienestar personal y sus proyectos. Respecto a la conexión que tuvo con Demet en Erkencikus, Khan la describe como algo muy especial y natural, una de esas químicas que pocas veces se dan en la actuación. Él cree que la química que se vio en pantalla no fue solo producto de la buena actuación, sino también de una conexión genuina entre dos personas que se complementaban bien en ese momento específico, creando una magia que fue captada por las cámaras y, posteriormente, por millones de espectadores en todo el mundo. Y esa conexión fue lo que enamoró a tantos seguidores de la serie. Pero insiste una vez más, eso fue una etapa, un momento concreto de sus vidas y carreras, y ambas partes han seguido creciendo, aprendiendo y desarrollándose profesional y personalmente desde entonces. En resumen, la verdad tras estos supuestos ataques, según la versión de Khan Yaman, es que no existen tales ataques en la forma en que se han presentado. Lo que sí existe, y él lo recalca, es una narrativa que se ha construido alrededor de su vida y su relación con Demet, alimentada por rumores, malinterpretaciones y, en algunos casos, por invenciones deliberadas. Khan defiende con firmeza su respeto hacia Demet, recuerda con profundo cariño la experiencia inolvidable de Erkencikus, y enfoca toda su energía en su exitosa y prometedora carrera actual. Él invita a la gente, a sus seguidores y al público en general,
a no dejarse llevar por chismes sin fundamento y a entender que las vidas de los artistas, al igual que las de todas las personas, también evolucionan, cambian y siguen adelante. Es un recordatorio importante y necesario de que las celebridades son personas con vidas complejas, con sus propias historias, sus propios desafíos y sus propias evoluciones. Y que la información que consumimos, especialmente la que proviene de fuentes no oficiales o de los medios de comunicación sensacionalistas, muchas veces es filtrada, editada, manipulada o directamente inventada con el fin de crear una historia que venda. Can Yaman, al romper el silencio de manera tan contundente, nos ofrece una perspectiva más cercana a la realidad, una versión de los hechos despojada de adornos innecesarios, y nos invita a mirar más allá de los titulares y las suposiciones para comprender la complejidad de las relaciones humanas en el ojo del huracán mediático. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, desgranando esta interesante historia de Can Yaman y de Method Demir. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la versión de Can es la correcta? ¿Han estado siguiendo esta historia de cerca? ¿Qué piensan sobre la presión mediática que sufren las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes, siempre desde el respeto. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, desgranando las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande para todos.